Ya está. Miren, el día de hoy vamos a ver la parte, vamos a continuar viendo la parte que tiene que ver con NumPy en Python. Ya, NumPy en Python. Esta librería NumPy nos sirve para trabajar con lo que son arreglos. Por ejemplo, puede ser un vector o puede ser una matriz. Entonces, eso ya habíamos visto en la clase pasada. Esta parte ya habíamos visto. Habíamos visto, como repasando, primero teníamos que instalar la librería NumPy con el pip install. Los que tienen el celular, tienen que irse al celular, a la opción donde dice pip, luego donde dice quick install. Ah, ya, la como bajado. Claro, el quick install. Luego, una vez que están en el quick install, luego buscan ahí donde dice NumPy y eligen install. Y les va a aparecer, va a comenzar a cargar códigos, y luego se regresan a la ventana principal donde van a ingresar las líneas de código. ¿Ya? Nada más, eso es lo que hacen los que tienen el celular. Los que hacen la computadora realizan este procedimiento como está aquí. Primero instalan la librería NumPy, luego importan la librería NumPy. ¿Cómo lo importa? Con el alias np. Y por último, para ver la versión, ¿cuál es la versión del NumPy? Colocan la palabrita print. Print, abres paréntesis, luego entre comillas, NumPy, versión, coma, luego NP. Profesor, ¿qué significa NP? NP viene a ser el sobrenombre que le vamos a colocar a NumPy. NumPy es el sobrenombre. Es como dijéramos, por ejemplo, ¿cuál es el acrónimo, el alias? El alias, para, o sea, una forma abreviada. Se refiere a una forma abreviada. Para ya no escribir toda esta palabra NumPy, lo abreviamos con la palabrita NP. Nada más. Para eso me ayuda el NP. Ahora, esta parte de las operaciones aritméticas ya la habíamos visto. Ahora lo que yo me quería centrar es en esto, miren, miren jóvenes. Miren, la parte de aquí, por ejemplo, yo aquí anteriormente había creado una variable que se llamaba arreglo pares, miren. Anteriormente habíamos creado una variable que se llamaba arreglo pares. ¿Y cómo yo creaba, profesor, esa variable arreglo pares? Primerito, lo que tenía que hacer es llamar a mi librería NumPy. ¿Pero cómo se llama mi librería NumPy? Se llama np. Luego llamo la función arrange. Acá dice la función arrange. Como me está pidiendo los primeros números del 0 al 18, entonces como yo siempre les digo, del 0 al 18 y que se incremente de 2 en 2, ustedes ¿qué es lo que hacen? Al 18 súmenle 2 nada más. 18 súmenle 2, ¿cuánto sería? 20. 20. Entonces, correcto. Entonces, el número que va a inicializar, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. Como me está 0. pidiendo del 0 al 18, me está pidiendo del 0 al 18, entonces yo le voy a agregar 2 más. Entonces sería acá la posición final, ¿cuál va a 0 a ser? 20. 0 a 20. 20. ¿Y de cuánto en cuánto va a incrementar? ¿De cuánto en cuánto va a incrementar? 2. De 2 en 2. Entonces aquí le coloco el número 2. Si, profesor, si me dijera aquí de 3 en 3, ¿qué le voy a colocar aquí? El número 3. 3. Nada más. Y listo, ya está. Y luego tan solo llamamos nuevamente al arreglo pares. Ya, correcto. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones o los métodos. Miren, primeramente, ¿qué función vamos a utilizar? La función sum. Profesor, ¿para qué me va a servir la función sum? Su mismo nombre dice sum. ¿Para qué? Porque voy a calcular la suma de todos esos números pares. Mira, los números pares, ¿cuáles son? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ahora lo que yo quiero hacer es sumar todos estos números. Lo que yo quiero es, ¿qué es lo que yo quiero hacer, profesor? Quiero sumar todos esos números. Quiero sumar todos esos números. Pero, profesor, ¿cómo yo lo sumo esos números? Fácil. Primero, llamamos, mira, ¿cómo se llamaba mi arreglo? Arreglo-pares, punto. Utilizamos la función sum. Yo coloco punto sum. Abre paréntesis y cierra paréntesis. Y, profesor, ¿y esto dónde lo vamos a guardar? Lo voy a guardar en una variable. ¿Cómo se llama esa variable donde lo voy a guardar todo esto? Mi variable se va a llamar suma-pares. Ahí lo voy a guardar. Suma-pares. Nada más. Ahora, profesor, una vez que ya estoy calculando la suma, ahora lo que yo quiero es imprimir el valor de la suma. Profesor, ¿cómo lo imprimo? ¿Qué función se utiliza para imprimir? La función print. Siempre, la función print. La función print, ¿para qué me sirve? Para mostrar la suma de los números pares. Pues, ¿qué le colocamos? Print, abres paréntesis, entre comillas, la suma de los números pares es 2 puntos, y ahora viene el backslash n. No se olviden, este backslash o esta rayita invertida, esta raya invertida con la letra n, ¿qué significa, profesor? Significa un salto de línea.
un salto de línea. Entonces, la suma de los números pares es, luego viene salto de línea. Salta, mira. Una vez que está ahí, lo que va a hacer es dar un salto. Lo que hace es dar un salto. Salta, salta para acá. Para eso me sirve, para eso es lo que me sirve el backslash n. Coma, y luego le colocamos la variable. Le colocamos la variable suma-pares. Suma-pares le colocamos. Suma-pares. Correcto. Ya. Una vez que estamos ahí, ahora ¿qué hacemos, profesor? Una vez que estamos ahí. Una vez que estamos ahí, automáticamente va a calcular la suma de los pares. Lo ejecutamos y me calcula la suma de los números pares. Nada más. Entonces, hasta ahí ya me ejecutó la suma de los números pares. Entonces, eso es lo primero. La primera función o el primer método estadístico que vamos a aplicar. Profesor, ¿cuál es otro método también que vamos a aplicar en esta parte? Ya tenemos lo que es la suma. Ahora la otra función es la media. Por ejemplo, a veces cuando te piden calcular, ¿cómo se calcula la media de todos los números pares? La media o el promedio. Para calcular la media o el promedio, ¿cómo se calcula, profesor? Se calcula utilizando la función min o mean. La función mean o la función min. Eso me ayuda a calcular el promedio de los números pares. Por ejemplo, yo tengo 4 datos, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Suma esos 4 datos y lo divide entre 4. Tengo 5 datos, profesor. Suma esos 5 datos y lo divide entre 5. Eso es lo que hace la función min o la función promedio. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente, llamamos a la función arreglo-pares. Luego colocamos punto min, abres paréntesis, cierras paréntesis. ¿Y esto dónde lo vamos a guardar, profesor? Lo vamos a guardar en una variable. ¿Cómo se llama la variable, profesor? Se llama media-pares. Nada más lo guardamos en esa variable. Ahora, profesor, una vez que ya calculamos lo que es la media, ahora tenemos que imprimir en pantalla. Pero ¿cómo hacemos esa impresión en pantalla? ¿Cómo lo hacemos? Esa impresión en pantalla, ¿cómo lo hacemos, profesor? Lo hacemos de la siguiente manera. Primero colocamos la palabrita print, no te olvides el print. Luego, entre comillas, la media o promedio de los números pares es. Luego viene el backslash n. Profesor, ¿para qué me sirve el backslash n? Para dar el salto de línea. Luego, coma, y le colocamos el nombre de la variable. Le colocamos aquí el nombre de la variable. Este nombre que está aquí le colocamos aquí, mira. Ese nombre de ahí le colocamos aquí. Nada más. Y luego te calcula nada más lo que es el promedio. Y por último, profesor, ahora, ¿qué es lo que quiero calcular, profesor? Ahora quiero calcular otra medida estadística, la varianza, profesor. ¿Para qué me sirve lo que es la varianza? La varianza me ayuda a calcular en la parte estadística, miren. Por ejemplo, yo quisiera calcular la varianza, pero de los pares. Entonces, yo primero, ¿qué es lo que hago? Arreglo-pares, luego coloco la función punto bar. ¿El bar para qué me sirve, profesor? Para calcular la varianza del arreglo de pares. ¿Y eso dónde lo voy a guardar, profesor? ¿Dónde lo guardo eso de ahí? Lo voy a guardar en la variable varianza-pares. Ahí lo voy a guardar. Y nuevamente el mismo procedimiento hacemos, profesor. ¿Cómo imprimo en pantalla? Coloco la palabrita print, entre comillas, la varianza de los números pares es backslash n, es para dar el salto de línea, y luego colocas varianza-pares. Lo ejecutas y te sale la varianza de los números pares. Nada más, profesor. Eso nada más hago. Sí, correcto, eso nada más. No te olvides, la función sum, ¿para qué sirve, profesor? La función sum me sirve para calcular la suma. La función min me sirve para calcular la media o el promedio, y la función bar para calcular la varianza. Correcto. Esa es la parte que vemos de la función y los métodos estadísticos. Pero, profesor, ahora yo quisiera todos estos datos yo ordenarlos. O sea, por ejemplo, porque en la actualidad, cuando a ti te van a dar un conjunto de datos, tú tienes que ordenarlo de manera ascendente o de manera descendente. Profesor, ¿qué significa ascendente? Que va a ir desde el menor hasta el mayor, ¿no? ¿Y qué significa descendente? Que va a ir del mayor al menor. Correcto. Entonces, miren, primerito lo que vamos a hacer es crear un arreglo de NumPy. Acá está, mira, creamos un arreglo de NumPy, acá está comentado, llamado arreglo desordenado. Yo le estoy colocando ese nombre, arreglo desordenado, utilizando la función array. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar, profesor? Primerito llamamos a la función NumPy, np, luego punto array. ¿El array para qué me sirve, profesor? Para trabajar con arreglos. Profesor, ¿qué viene a ser un arreglo? Puede ser un vector o puede ser una matriz. En este caso, profesor, ¿tú qué estás trabajando? ¿Un vector o una matriz? Estoy trabajando con un vector. Nada más. Entonces colocas paréntesis, luego colocas entre corchetes. ¿Cuáles son esos números que va a tener el vector? 5, 20, 2, 8 y hasta el número 12. Esto te das cuenta que este es un vector de números, un vector numérico.
Pero este vector numérico tiene números, pero que no están ordenados, mira, están en desorden. Entonces, por eso yo lo voy a guardar. ¿Dónde lo voy a guardar? En una variable que se llama arreglo desordenado. Correcto. Y ahora, profesor, ¿cómo yo lo imprimo en pantalla? El mismo procedimiento anterior. Utilizamos la función print para mostrar la variable arreglo desordenado. Trabajamos primerito. Colocamos la palabrita print, abres paréntesis, el arreglo de números desordenados es, colocas el backslash n. Profesor, ¿para qué sirve el backslash? Para dar el salto de línea. Y luego con esta variable que habías colocado aquí, arreglo desordenado, ahora lo vas a colocar abajito en la función print para ejecutarlo. Una vez que lo ejecutas, automáticamente te va a aparecer el arreglo. Mira, te aparece todo el arreglo, ya te aparece creado. Mira, entre corchetes, 5, 20, 2, 8, 6, 3. Profesor, ¿este qué viene a hacer? Este viene a ser un vector. Correcto. Ya, muy bien, profesor. Una vez que ya tengo ahí, ahora, profesor, ¿cómo yo hago el ordenado de mis datos? ¿Cómo yo ordeno mis datos, profesor? Yo ordeno mis datos con la función sort. Con la función sort. Esa función sort, profesor, ¿para qué me sirve la función sort? La función sort me sirve para ordenar mis datos. Cuando ustedes escuchen la función sort, esta función sort es bien conocida. Mira, esta función sort. Esta función sort, ¿dónde se utiliza, profesor, esta función sort? Se utiliza en Excel también, profesor. En Excel también se utiliza la función sort. En Excel también se utiliza la función sort para ordenar. ¿Dónde también se utiliza, profesor, la función sort? La función sort se utiliza también en Python. En Python también se utiliza la función sort. En estos dos lenguajes se utiliza la función sort, en Python y en Excel. ¿Ya? Esa función, cuando tú escuches la palabrita sort, vas a ordenar los datos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a colocar la función sort. ¿Y cómo lo colocamos la función sort? Primerito llamamos, no te olvides, primerito llamamos a mi librería. Primero se llama la librería, no te olvides. La librería, ¿cómo se llama, profesor? NP, NumPy. Punto. Luego llamamos a mi función. ¿Cómo se llama mi función, profesor? Sort. Le coloco acá sort. Luego, entre paréntesis, voy a colocar el nombre de mi vector. ¿Cómo se llama mi vector? Arreglo desordenado. Entonces le coloco entre paréntesis arreglo desordenado. Y ahora, ¿dónde lo voy a guardar todo esto, profesor? ¿Dónde lo guardo? Lo guardo en una variable que se va a llamar arreglo ascendente. En una variable que se llama arreglo ascendente. Ahí lo voy a guardar, en una variable que se llama arreglo ascendente. Correcto. Y nuevamente, profesor, ahora, ¿cómo lo imprimo en pantalla? El mismo procedimiento. Utilizamos la función print, lo que dice aquí, la función print para mostrar la variable arreglo ascendente. Nuevamente, coloca la palabrita print, luego colocas entre comillas, el arreglo de números ordenados ascendente es. Profesor, ¿y acá por qué le colocas el backslash n? Sirve para dar el salto de línea. Y luego nuevamente le colocas la variable, ¿cómo se llamaba, profesor, aquí? Arreglo ascendente. Como se llamaba la variable arreglo ascendente, como está arriba, ahora lo colocas también dentro del print para que aparezca el resultado. Entonces ahí me aparece el resultado, mira. Cuando tú lo ejecutas te va a aparecer ordenado, mira. Te aparece 2, 3, 5, 6, 8, 12, 20, 25. Está ordenado de manera ascendente. ¿Qué significa, profesor, ascendente? Que va desde el número menor hasta el número mayor. Correcto. Entonces, una vez que ya lo hiciste de manera ascendente, profesor, ahora ¿cómo me falta hacer? Me falta hacerlo de manera descendente. O sea, ¿qué quiere decir descendente? Descendente quiere decir de mayor a Mayor a menor. menor. Mayor a menor, correcto. Entonces, profesor, pero ahora, ¿cómo lo hago, profesor, de manera descendente? De la siguiente manera, el mismo procedimiento. Primero, vas a colocar, mira, ahora, pero mira, ¿cuál es el truco aquí para trabajar de manera descendente? Cuando tú veas las variables, con las variables que tú vas a trabajar, colócale el símbolo negativo. Cuando tú veas, por ejemplo, si tú arriba lo tienes el NP con positivo, abajo cámbialo, colócale menos NP, le colocas negativo. Profesor, ¿qué es lo que hace el negativo? De que está de manera ordenada, de que está, como se dice, de que está de manera ascendente, al colocarle tu negativo adelante lo haces de manera descendente. O sea, quiere decir, si está ascendente, con el negativo adelante lo que hace es cambiarlo a descendente, nada más. Si acá está, acá mira, es positivo, NP, abajo le colocas el símbolo menos. ¿Qué significa, profesor, el símbolo menos? Que lo va a cambiar. De ascendente lo cambia a descendente. Luego viene, profesor, ¿qué viene luego? Luego viene la función sort. Igualito, profesor. La función sort se utiliza para ordenar de manera ascendente o de manera descendente. Pero ahora, profesor, arriba, ¿cómo está? Arriba está arreglo desordenado. Como te expliqué hace rato, si tú lo ves arriba que está
de manera positiva, abajo cámbialo, haz lo opuesto. ¿Cuál sería lo opuesto? Negativo adelante. Menos, arreglo desordenado. Lo invierte nada más. Si arriba es positivo, abajo es negativo. Nada más. Y luego lo guardas en una variable que se llame arreglo descendente. Nada más. Es lo único, no te confundas. Si acá tú lo ves el NP positivo, abajo le colocas un símbolo negativo. Si acá arriba tú ves arreglo desordenado, abajo le colocas el menos y lo que hace es cambiar. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿cómo imprimo la variable arreglo descendente? Fácil. Primero coloca la función print, luego entre comillas, el arreglo de números ordenados descendente. Descendente quiere decir de mayor a menor. Luego colocas el backslash n. Profesor, ¿qué significa el backslash n? ¿Para qué me sirve? Me sirve para dar un salto de línea. Luego, coma, arreglo descendente. Esta variable que arriba la habías colocado arreglo descendente, lo colocas también dentro del print. Pero, profesor, ¿por qué lo coloco dentro del print? Para que me ejecute y me muestre el resultado. Y mira, cuando tú vas a ejecutar, ¿qué es lo que pasa, profesor? Te aparece de manera descendente. Mira, primero empieza con el número 25, luego sigue el 20, luego sigue el 12, el 8, el 6, el 5, el 3 y el 2. ¿Qué quiere decir? Que está ordenado desde el mayor hasta el menor. O sea, quiere decir que está ordenado de manera descendente. Nada más. Correcto. Ahora miren, ya vimos la parte que tiene que ver, hemos creado nuestro arreglo, luego ¿qué hemos hecho? Hemos ordenado de manera ascendente, ¿con qué función hemos ordenado? Con la función sort. Luego hemos ordenado de manera descendente con la función sort, pero tan solo para cambiarlo le hemos colocado el símbolo negativo adelante. Y ahora, ¿qué es lo que viene? La última parte, profesor. ¿Cuál es la última parte? Ahora lo que nos interesa es seleccionar elementos. ¿Te acuerdas cuando trabajábamos, por ejemplo, cuando trabajábamos con listas, cuando trabajábamos con tuplas, cuando trabajábamos con diccionarios? Por ejemplo, yo les decía a ustedes, quiero que me seleccionen tal elemento, quiero que me seleccionen tal fila, quiero que me seleccionen tal columna. En NumPy también se puede seleccionar filas, se puede seleccionar columnas, se pueden seleccionar elementos y así sucesivamente. Miren, en esta parte que yo lo voy a colocar por aquí, anteriormente teníamos nuestro arreglo pares, mira, como repasando. ¿Para qué, profesor, servía la función reshape? La función reshape servía para qué? Por ejemplo, si yo tenía, como haciendo un repaso, la función reshape, ¿para qué servía, profesor, la función reshape? La función reshape servía, su mismo nombre, reshape. ¿Qué significa, profesor, reshape? Reshape significa redimensionar. Reshape significa redimensionar, reshape. Reshape significa redimensionar. ¿Y qué es lo que hace la redimensión, profesor? Que, por ejemplo, si yo tengo un arreglo, pero este arreglo, ¿qué va a hacer? Este arreglo es un vector, yo lo puedo cambiar, profesor. Con el NumPy, ¿yo a qué lo puedo cambiar, profesor? Lo puedo cambiar de que es un vector, lo puedo cambiar a una matriz. De que es un vector, lo puedo cambiar a una matriz. Para eso me sirve la función reshape. Profesor, ¿el vector cuántas tiene? El vector tiene una dimensión. El vector tiene una dimensión. En cambio, la matriz tiene dos dimensiones. La matriz tiene dos dimensiones. Por ejemplo, profesor, cuando tú ves así una matriz 2 por 3, profesor, ¿qué significa el 2 por 3? El 2 significa que es la fila, y el 3, profesor, ¿qué significa? Que es la columna. ¿Ya? Correcto. La fila y luego esta es la columna. Nada más. La fila y esta es la columna. Tan solo es eso. ¿Y qué es lo que hace el reshape? De si yo acá lo tengo, todos los elementos lo tengo aquí, todos los elementos están así, mira, están separados por comas, mira, están separados por comas. ¿Qué es lo que voy a hacer, profesor? Transformarlo, todos estos elementos lo voy a transformar a qué, profesor? Lo voy a transformar a una matriz, lo transformo a una matriz. Mira, por ejemplo, anteriormente yo tenía esto, mira, anteriormente yo tenía esto, anteriormente. Ya, anteriormente yo tenía esto, miren. Por ejemplo, en esta parte de aquí, hace rato, miren, yo, por ejemplo, yo tenía esto, miren. Anteriormente yo tenía mis arreglos de números pares, mira. Mis arreglos de pares eran, no se olviden, mira, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. La clase pasada yo les expliqué esto, miren, la clase pasada, ¿qué les expliqué? Por ejemplo, si ustedes acá tenían 10 elementos, eso quiero que quede claro. Si ustedes tienen 10 elementos, lo pueden dividir en dos partes, profesor, claro. Lo puedo dividir una parte que tenga 5 elementos y la otra parte también que tenga 5 elementos. Pero, profesor, ¿cómo yo lo represento esto en matriz? Fácil.
¿Cuántas partes ves aquí? Veo 2 partes, entonces le colocas adelantito, le colocas el número 2, que hace referencia a las partes, ¿y cuántos elementos tiene? 5. 2,5. 2,5. Nada más. Y listo. Profesor, ¿qué pasaría si yo tuviera 2 elementos? ¿Qué pasaría si yo, profesor, tuviera 2 elementos? ¿Cómo sería? Y quiero dividirlo en dos partes. ¿Cómo sería? 6 elementos para aquí y 6 elementos para abajo. Entonces, ¿cómo sería aquí, profesor? En vez de colocarle, acá le voy a colocar, ¿en cuántas partes está dividido? En 2, le colocas el número 2, coma, ¿y cuántas columnas tiene? O sea, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 6. Entonces acá le colocas el número 6. Nada más. Eso es lo que hacíamos. ¿Ya? Nada más, eso es lo que hacíamos. Luego bajamos aquí, y aquí lo que vamos a colocarle es esto, mira. Aquí yo estoy creando una variable. Esta variable, ¿cómo se llama, profesor? Se llama la variable A, que guarda arreglo pares, pero redimensionado. Por eso, cuando tú escuches la palabrita redimensión, significa que tú vas a cambiar de una dimensión a 2 dimensiones. O sea, voy a cambiar de un vector a una matriz. Primero colocamos arreglo-pares, punto reshape. Este numerito 2, profesor, ¿qué significa este número 2? Este número 2 significa que va a tener 2 partes. Y este número 5, que cada partecita va a tener 5 elementos. Nada más, es lo único que hace el reshape. Una vez que lo ejecutas, te aparece aquí, mira, te aparece aquí el arreglo pares, te aparece el arreglo pares. Entonces, ahora, profesor, ¿qué significa esto? Porque la cosa también es importante interpretar esto. Mira, ¿para qué sirve esto? La primera de aquí, la primera parte de aquí, esa es la fila, es la primera fila, es la primera fila. ¿Ya? Esta es la primera fila, esta es la primera fila, esta es la primera fila. Profesor, ¿cuál es la de abajo? La de abajo viene a ser la segunda fila. La segunda fila. Entonces, esta es la segunda fila. Entonces, mira, ¿cuántas filas tiene mi matriz? ¿Cuántas filas tiene mi matriz? Mi matriz tiene 2 filas. Yo cuento 2 filas, correcto. Esta es la primera fila y esta es la segunda fila. Pero ahora, mira, ojo. Cuando tú digas la primera fila, ¿cómo se representa, profesor? Se representa con el número 0. Y la segunda fila se representa con el número 1. La primera fila se representa con el número 0, la segunda fila. Profesor, ¿qué pasaría si yo tuviera 3 filas? Por ejemplo, si acá yo tengo la tercera fila, tengo una tercera fila. Si yo tuviera una tercera fila, ¿con qué número se representará, profesor, la tercera fila? Con el número 2. Si tuviera 4 filas, profesor, acá tuviera la cuarta fila, ¿con qué número lo represento? Lo represento con el número 3. Vamos a ver. Entonces no te olvides, tan solo es eso. Ahora, ¿qué más? En la parte de aquí, en la primera fila, tenemos, este es el 0, ¿qué viene a ser, profesor? El 0 es el primer elemento. El 0 es el primer elemento. El 0 es el primer elemento. Pero el 0 es el primer elemento, correcto. El 0 es el primer elemento. Pero ahora, tú ¿cómo lo vas a representar el 0? El 0 se va a representar con la posición 0. La posición, o sea, 0. Si yo te dijera el número 2, ¿qué va a ser? El segundo elemento, ¿no? El número 2 va a ser el segundo elemento. El número 2 va a ser el segundo elemento. ¿Con qué posición se va a representar? Con la posición 1. El número 4, profesor, ¿cuál va a ser el número 4? El número 4 va a ser el tercer elemento. El número 4 va a ser el tercer elemento. ¿Y con qué número se va a representar? Con el número 2. Y así sucesivamente. Correcto. Ahora, ¿cómo selecciona esto, profesor? Me dice, seleccionar el primer elemento. Seleccionar el primer elemento de la primera fila. Fácil. Como te está pidiendo eso, ¿qué es lo que vas a hacer? Primerito llamas a tu variable, le colocas la A. ¿Por qué, profesor, le coloco la A? Porque así yo lo estoy llamando. Así lo estoy llamando a mi matriz, la variable A. Entre corchetes, este numerito 0, ¿qué significa, profesor? Este numerito 0 significa que es la fila 0. La fila 0 o la primera fila. ¿Y este qué viene a ser, profesor? Este viene a ser la columna 0. La columna 0. Entonces, ¿qué numerito va a aparecer? Este numerito que está aquí, el número 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si ahora me pidieran, profesor, seleccionar el tercer elemento de la primera fila? El tercer elemento de la primera fila. Entonces, ¿cuál va a ser acá? Tú primero tienes que identificar cuál es la primera fila. La primera fila es esto. Esta es la primera fila. Pero me está pidiendo el tercer elemento. Cuentas. 1, 2, 3. Este es el tercer elemento. Este es el tercer. Este quiero hacer. ¿Cómo lo selecciono, profesor? Coloco la letra A. Como me está pidiendo la primera fila, le coloco el número 0. ¿El número 0 a qué se refiere, profesor? Se refiere a la primera fila, coma. Como me está pidiendo el tercer elemento, sería 0, 1, 2. Entonces le colocas el número 2. 0,2. ¿Y qué es lo que me va a arrojar? El número 4. Nada más, el número 4. Ahora,
Una vez que estamos ahí, ahora me piden seleccionar el tercer elemento. Mira, seleccionar el tercer elemento de la segunda fila. El tercer elemento de la segunda fila. ¿Cuál será, profesor, el tercer elemento de la segunda fila? Esta es la primera. Esta ya no voy a querer. Ahora voy a querer esta de aquí, voy a querer. Esta es la segunda fila. Esta es la segunda fila. Esta es la segunda fila. Me está pidiendo, profesor, ¿cuál? El tercer elemento de la segunda fila. ¿Cuál es el tercer elemento? 1, 2, 3. Este es el tercer elemento. El tercer elemento es el de aquí. Este viene a ser el tercer elemento. ¿Y cómo lo selecciono, profesor? Igualito, facilito. Mira. Coloca la variable, la letra A. Como me está pidiendo la segunda fila, ya no le voy a colocar el número 0. Ahora, ¿qué número le voy a colocar? El número 1. ¿Por qué? El número 1, ¿a qué me hace referencia? A la segunda fila. Coma. Me está pidiendo el tercer elemento. ¿Cuál sería? 0, 1, 2. Entonces le colocas 1,2. Y cuando lo ejecutas, ¿qué te va a salir, profesor? Cuando una vez que lo ejecutas, te va a salir el número 14. El número 14, que está por acá. El número 14. Nada más. Es lo mismo que nosotros hacíamos en lo que era listas, tuplas y diccionarios. Es lo mismo. Listas y tuplas y diccionarios, es lo mismo. Sino que ahora lo estamos trabajando con NumPy. Por último, la última parte. Seleccionar todos los elementos de la primera fila. No te olvides, mira. Cuando tú veas esto de aquí, mira, tú veas esto que está aquí, lo voy a hacer grande para que no te olvides. Entre corchetes, acá coloco el número 0 y acá coloco coma y acá lo ve los dos puntitos. Profesor, ¿qué significa estos dos puntitos? Como yo siempre te digo, estos dos puntos, ¿qué significa? Todos los elementos. Este dos puntitos significa todos los elementos, todos los elementos, todos los elementos. Pero todos los elementos de ¿cuál, profesor? De la primera fila. Este 0, ¿a qué me hace referencia, profesor? A la primera fila. Todos los elementos de ¿quién? De la primera fila. Por eso es que cuando tú lo ejecutas te aparecen todos los elementos de la primera fila. Profesor, ¿qué pasaría si yo quisiera todos los elementos de la segunda fila? ¿Cómo sería todos los elementos de la segunda fila? Nuevamente la, todos los elementos de la segunda fila. Le colocas el número 1, coma, y los dos puntitos, cierras, corchete. Y nada más. Listo. Eso es para el caso de las filas. Para el caso de las columnas es al contrario nada más. La letrita A, luego colocas, como me está pidiendo ahora las columnas, todos los elementos de la columna, de la primera columna. Entonces, primerito, acá todos los elementos, colocas aquí los dos puntitos. Como está pidiendo de la primera columna, la primera columna, ¿dónde está? En la posición 0. Le colocas aquí la posición 0. Y cuando ejecutas, te muestra esto de aquí. Nada más. Te muestra eso de ahí y ya. Si me dijera todos los elementos de la segunda columna, todos los elementos de la segunda columna, ¿cómo sería, profesor? Le colocas aquí los dos puntitos, coma, 1. Y ya está. Lo ejecutas y tan solo es eso. Tan solo es eso. Tienes que ejecutar eso de ahí nada más. Tan solo es eso. Entonces, como mira, como repasando esta parte de aquí, no te olvides. Cuando vas a seleccionar un elemento, tú tienes que ver esto de aquí, mira. Como siempre, para que no se olviden, la última parte. Esta es la primera fila. Esta es la primera fila, como repasando. Esta es la primera fila, no te olvides, la primera fila. Y la de abajo es la segunda fila. La segunda fila. Pero en NumPy, la primera fila, ¿cómo se reconoce? Con el numerito 0. Y la segunda fila, ¿cómo se reconoce? Con el numerito 1. Correcto. Ya está. Ya. En cambio, en la columna, este primer elemento que está en la columna, ¿cómo se representa? Con la posición 0. Este segundo elemento se representa con la posición 1. Este tercer elemento se representa con la posición 2. Este cuarto elemento se representa con la posición 3. Este quinto elemento se representa con la posición 4. Y así sucesivamente. Nada más. Tan solo es eso, nada más que tienen que saber esa parte, nada más.